Buenos días. Como parte de los compromisos de BLP para con nuestros clientes, sus equipos de trabajo y el público en general, hemos generado una red de webinars a través de los cuales queremos darles actualización sobre temas de interés. El día de hoy generaremos un webinar referente al e-commerce. Me acompañan Uri Weinstock, León Weinstock y Carla González, con quienes abordaremos los distintos alcances que en la actualidad ha tenido este tema. Uri, bienvenido. Muchísimas gracias. Quisiéramos iniciar con usted, si nos puede ahondar un poco más en lo referente propiamente a qué entendemos por e-commerce. Claro, y bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Anet. En términos muy generales, el e-commerce consiste básicamente en la venta de un producto o de un servicio usando Internet como plataforma, ¿verdad? Esa es como la explicación más sencilla que se puede hacer de qué es el e-commerce. Ahora, dentro de esta modalidad de negocios, pues que se ha venido desarrollando bastante en los últimos años y cada vez más aceleradamente, pues existen diversas modalidades. Las dos principales son las que se conoce como B2B, que es business to business, que es decir, transacciones de empresa a empresa, o la más común de todas, que es la B2C, que es business to consumer, que es de empresas a consumidores, es decir, empresas que usan la plataforma para vender productos y servicios a consumidores. Existen otras plataformas que son para transacciones que se conocen como C2C, que es consumer to consumer, ¿verdad? Que esas presentan desde el punto de vista legal otro tipo de dificultades y otro tipo de retos, pero las dos principales que son estas son las B2B para transacciones comerciales entre empresas y las B2C, que es de empresas a consumidores. Ahora bien, en cuanto al tipo de plataforma que se usa o a la modalidad de negocios, existen también dos tipos hay varios, pero los dos principales son básicamente cuando un comerciante establece una tienda online para vender productos propios, ¿verdad? Entonces el mismo comerciante vende los productos y opera la plataforma, o cuando la plataforma lo que hace es facilitar a otros la venta de sus productos, que es lo que se conoce como los e-tailers, ¿verdad? O electronic retailers, que son básicamente empresas que ponen a su disposición una plataforma para que otros, utilizando esa plataforma, pongan a disposición sus productos a sus clientes. Eso es así como en términos muy resumidos lo que es el e-commerce. Por supuesto, como toda evolución en el comercio y toda evolución en los negocios presenta pues sus retos legales, ¿verdad? Porque si bien es posible algunos principios legales trasladarlos del mundo real, del mundo tangible al mundo virtual, no necesariamente aplican de forma directa y es por eso que se han tenido que desarrollar pues, leyes y reglamentaciones especiales que apliquen a las transacciones electrónicas. Muchísimas gracias. En este sentido, viendo esa explicación, me interesa mucho si pudiéramos puntualizar en los aspectos específicos de protección al consumidor bajo toda esta cobertura del e-commerce. Claro, definitivamente la protección al consumidor ha sido como una de las áreas, por lo menos aquí en Costa Rica, donde más se ha regulado el e-commerce, y es porque se tiene al consumidor como un sujeto especial de protección. Recordemos que el principio en el que se rige la protección al consumidor es que por la naturaleza propia de las transacciones, el consumidor está en una desventaja, no porque se quieran aprovechar de él o de ella, sino porque el comerciante normalmente es el que conoce el producto, el que controla la forma en que un producto es anunciado o es vendido, y el consumidor es el receptor de esa información que controla el comerciante. Entonces, por eso la ley lo que trata es como de equilibrar un poco y poner ciertas garantías precisamente para compensar un poco ese desbalance que es natural en las relaciones. Cuando hablamos específicamente del e-commerce, pues tenemos que todos los principios de protección al consumidor de las transacciones usuales o las transacciones del mundo real, del mundo tangible, aplicarían también al e-commerce, pero existen también algunas reglas especiales. ¿Por qué? Bueno, pues propiamente por la naturaleza, entonces se dan como garantías adicionales al consumidor en el tema de documentación electrónica, en el tema de la información que se da al comerciante, que digamos,
condiciones normales sí se da cierto nivel de información antes de una transacción. Cuando la transacción es electrónica, el estándar es un poco mayor porque entonces se tiene que incluir información más específica sobre quién es el comerciante, información también sobre la plataforma que se está usando, la funcionalidad, la seguridad de la plataforma. También existen reglas especiales para el consentimiento del consumidor. Digamos, en una transacción normal, un consumidor va a una tienda, escoge algo, lo compra y se lo lleva. Cuando la transacción es electrónica, el consentimiento del consumidor, para que se tenga por dado, tienen que darse ciertas condiciones, como que, por ejemplo, antes de la compra final se le tiene que dar un resumen de la transacción al consumidor para que vea las condiciones completas de la transacción. Tienen que ponerse a su disposición todos los términos y condiciones de la plataforma que se está utilizando, y pues seguir además ciertos procesos o ciertos procedimientos de confirmación de previo a que se tenga por perfeccionado el contrato. Asimismo, pues existen responsabilidades adicionales que tienen que ver con la seguridad de los medios de pago, protección contra fraudes, ya más adelante vamos a hablar un poco de las responsabilidades específicas en caso de que se den unos daños. Pero el tema es que sí hay como un nivel más alto de protección. Algo adicional que el comerciante no está obligado a hacerlo cuando es una transacción fuera del mundo electrónico y que sí está obligado a hacerlo en transacciones del e-commerce, es dar cierta información específica con relación a las garantías, con relación a la existencia o no de servicio de postventa. Tiene que tener necesariamente también un procedimiento para recibir reclamos, y tiene también que dar la opción al consumidor de evaluar la transacción y evaluar la plataforma, que esto es algo pues que no es obligatorio hacerlo en transacciones fuera del mundo virtual, del mundo electrónico. Existe también restricciones a las suscripciones automáticas, las cuales son prohibidas, y también a las opciones cuando ya viene marcado de antemano la opción, lo que se conoce en inglés como el opt-out, ¿verdad? Que es decir, cuando se le da al consumidor una opción premarcada y el consumidor puede elegir desmarcar la opción. Esto aquí en Costa Rica es prohibido, sino que todas las compras que haga el consumidor y todo el consentimiento que el consumidor tiene que ser expreso. Es decir, únicamente aplica un sistema de lo que internacionalmente se conoce como el opt-in, ¿verdad? Que es decir, las opciones tienen que venir sin marcar y el consumidor expresamente tiene que marcarlas. Esto es así como a muy grandes rasgos los distintos tipos de disposición que hay específicas para el e-commerce en tema de protección al consumidor. Gracias, Uri. Me gustaría ir ampliando varios de estos temas. Uno de los que quisiera puntualizar, y León, nos gustaría su aporte en este sentido, es el referente al tema de la publicidad online y aunar quizás esto a un aspecto más reciente que sería el rol o la participación en estos aspectos de los influencers. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Como Uri mencionaba, cuando se hace publicidad en línea, además de las reglas usuales del mundo tangible, hay ciertos requisitos específicos para la publicidad y el mercadeo en línea. En este sentido, es una obligación específica para el comercio electrónico que se identifique al anunciante como tal. Es decir, cuando se hace publicidad tiene que quedar claramente identificado quién es la persona que realiza esa publicación, con lo cual cuando entremos al tema de los influencers vamos a ver por qué esto es también muy importante. Además, hay reglas específicas cuando la publicidad va dirigida a menores de edad o consumidores que están en una posición todavía más vulnerable que lo usual. En este sentido, cuando son productos que, por ejemplo, no son accesibles a menores de edad por ejemplo, bebidas alcohólicas u otro tipo de productos regulados en este sentido, es obligatorio tomar pues las medidas para que las personas que ingresen o que reciban esta publicidad pues solo puedan ser adultos. Y además no hay que presentar menores en situaciones peligrosas o que los incentiven a hacer este tipo de acciones, con lo cual el estándar de la publicidad que se debe cumplir en línea es mayor. Además, hay que tomar en cuenta también las regulaciones de las plataformas sociales que muchas veces son utilizadas para hacer publicidad online.
Esto dado que no solo es obligatorio cumplir con las normativas del país en que se publica o el que se ha dirigido, sino también si se va a hacer alguna red social para divulgar esta información, también se deben cumplir con las leyes de esta plataforma, con lo cual ya hay una doble situación o otro punto que se debe tomar en cuenta. Asimismo, hay también retos regulatorios que muchas veces hay que tomar en cuenta porque la publicidad en línea es muy dinámica y muchas veces hay que lograr utilizar algún tipo de material con muy poco tiempo de anticipación, con lo cual industrias que requieren una aprobación previa del material publicitario o bien todas las revisiones que hay que hacer, pues trae retos dado que la velocidad y la dinámica con la cual esto se realiza es muy alta, muy rápida. Asimismo, en relación a lo que me comentabas de los influencers, esta pues es una dinámica bastante utilizada últimamente y que pues continúa con plena vigencia, pero que es importante tomar en cuenta ciertas reglas al momento de utilizarla. Primero, como mencionaba anteriormente, hay que identificar quién es el anunciante y muchas veces está la limitante de el espacio, los caracteres que se pueden usar. En este sentido, usar hashtags como por ejemplo post patrocinado o colaboración pagada o ad o cualquier tipo de información que ya le permita a un consumidor promedio saber que ese comentario del influencer no lo está haciendo por su propio gusto y preferencia, sino porque recibió alguna compensación a cambio, pues ya da ese mensaje. Es decir, no necesariamente tiene que ser un pago, pero con que el mensaje del influencer sea a cambio de un beneficio, pues ya es algo que el influencer tiene que indicar al momento de la pauta que hace el mensaje. Asimismo, hay que tomar en cuenta regulaciones específicas para cada industria porque hay algunas que prohíben el uso de influencers para estos productos, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y hay muchas recomendaciones, además de las legales, como por ejemplo capacitar al influencer, porque desde que se usa el influencer como vocero de la marca, ya él podría comprometer a la empresa a algunas responsabilidades. Entonces, es muy importante que el influencer se capacite para que él conozca la forma y los mensajes que puede transmitir para que así las acciones que él realice no le traigan riesgos a la empresa y más bien sean solo beneficios que la empresa que le traiga. Y además, otro punto importante es que el comportamiento que haga un influencer cuando no está realizando mensajes de la marca también podría afectar a la marca. Entonces, en ese sentido, es muy importante la conducta que vayan a tener los influencers, aun cuando no realicen este tipo de actividades, para que esto no conlleve noticias negativas a la marca. Muchísimas gracias. Mira, retomando esos aspectos, me interesa ver desde la perspectiva propiamente de mercadeo de una compañía, cuáles son las consideraciones que se debe tener en ese sentido, digamos, bajo la sombrilla del e-commerce, respecto al uso de base de datos. Sí, pues en e-commerce es vital y es un punto muy importante, pues conocer apropiadamente a los clientes, es decir, saber qué es lo que están buscando en Internet, qué tipo de productos se les puede ofrecer, cómo ofrecerse, es decir, toda esta información que se recibe de forma electrónica de los consumidores es muy importante, tanto para los consumidores, para buscar productos y servicios que más se ajusten a sus gustos, como para los comerciantes para saber qué ofrecerles. Entonces es un beneficio mutuo. Sin embargo, no se pueden usar libremente esos datos y hay que usarlos primero con el consentimiento de las personas, es decir, las personas deben ser informadas de que sus datos van a ser obtenidos para esos fines, para que ellos puedan manifestar si están de acuerdo o no en brindarlos. Además, hay que informar para qué van a ser utilizados, es decir, que se va a utilizar con fines de mercadeo en este caso, para poder ver los gustos y preferencias, etcétera. Incluso también el uso de cookies, que es muy usual en muchas páginas, y además darle a las personas los derechos que la ley les establece, como es el acceso, la rectificación o también el poderse dar de baja de la base de datos. Además, cuando se envía comunicación directa, la ley exige que se le ofrezca en todo momento a las personas la posibilidad de darse de baja de dichas comunicaciones de una forma pues
bastante simple. Es decir, si solicitamos los datos de forma online, no podemos exigir que para darse baja de dicha suscripción tengan que ir a una sucursal o tengan que hacer trámites más engorrosos de los que fueron utilizados para solicitar la información. Entonces, en este sentido, hay que tomar en cuenta que el principio primordial para el uso de los datos es que los datos le pertenecen al cliente, a los consumidores. Y en este sentido, ellos pueden elegir qué es lo que se puede hacer y no hacer con sus datos y por ende respetar estos derechos para pues, poder utilizar los datos y poder obtener esos beneficios con esta inteligencia de información. Muchas gracias. Uri, quisiera retomar uno de los temas que decía en su sección referente a las responsabilidades específicas por daños. ¿Cuáles son las particularidades, las consideraciones y las previsiones que se deberían tomar en ese sentido? Claro, no, muchas gracias. Bueno, aquí el principio general es que cuando existe un acto de consumo y producto de ese consumo se genera un daño, tanto el vendedor como todos los que participan para atrás en la cadena de comercialización son responsables solidariamente. Es decir, esto significa que si el producto, es lo que se conoce como responsabilidad de producto, si el producto o el servicio le causa un daño al consumidor, todos responden ante el consumidor independientemente de cómo se vayan a distribuir la responsabilidad entre sí. En el caso del comercio electrónico, tiene una particularidad adicional y es que también entra dentro de esta responsabilidad por daños los temas de seguridad de la plataforma. Es decir, los comerciantes están obligados a utilizar una plataforma que tenga cierto estándar de seguridad. Incluso se establece dentro de las obligaciones de información que mencionaba anteriormente, que hay obligaciones de información especiales. Entre los requisitos de información está el mostrar cuáles son los certificados de seguridad que tiene la plataforma. Obviamente, si se obligan a informar los certificados de seguridad, eso significa que tiene que tener certificados de seguridad y pues elaborados pues, por un tercero y con cierta reputación. Entonces, ¿qué sucede? Que si por fallas en la seguridad de la plataforma el consumidor llega a tener algún daño, el vendedor del producto, aun cuando la plataforma sea de un tercero, podría también tener responsabilidad por este principio de responsabilidad solidaria. Y entonces aquí, digamos que los consejos van en dos vías. Por un lado, asegurarse de que todos los sistemas que se utilizan tengan un estándar pues seguro y un alto nivel de seguridad para que en caso de que haya algún problema poder demostrar y decir, mire, yo tomé todas las medidas disponibles y razonables para el momento y el daño ocurrió a pesar de esas medidas, no porque hubo alguna falla en cuanto al sistema elegido. Y segundo, también contractualmente entre los diferentes participantes, pues tener bien delimitado cuál va a ser esa distribución interna de responsabilidades, pues para que en caso de un reclamo poderse asignar entre sí correctamente quién va a hacerse cargo de qué. Listo, muchísimas gracias. Un tema consecuente con este tema de las responsabilidades, León, nos gustaría ahondar, es lo relativo al derecho de retracto, así como la ejecución de garantías y cómo se maneja eso a nivel del e-commerce. Sí, en el e-commerce cuando se venden productos que el consumidor no tiene la posibilidad de ver completamente antes de tomar la decisión de compra, se establece un derecho que aplica únicamente para este tipo de transacciones, es decir, como las ventas a domicilio, entre las cuales aplica el e-commerce y es el derecho de retracto. Este es un derecho de los consumidores y consiste que ellos dentro del plazo de 8 días tienen la posibilidad de devolver el producto aun cuando este no hubiese tenido ninguna falla. Básicamente el principio por el cual esto se basa es que tal vez el consumidor tomó la decisión de compra sin haber visto el producto y al momento de recibirlo se arrepintió o vio que las condiciones eran distintas a las que vio en línea. Hay algunas características que tiene que cumplir el producto para que pueda ser devuelto, como la forma del empaque, que no haya sido utilizado y demás, pero es importante tomar en cuenta este derecho que tienen los consumidores en 8 días. Adicionalmente, tienen un derecho que es el derecho de garantía. Este derecho de garantía tiene un plazo mínimo de 30 días y esto aplica para fallas del producto, es decir, cuando el producto sí cumplió con lo esperado del consumidor, sí se perfeccionó la venta y por algún motivo el producto falló
en su ejecución o cuando se utilizó correctamente. Ante esto, el consumidor tiene, el comerciante tiene tres opciones. Puede reparar el producto, puede sustituirlo con uno igual o bien puede devolver el valor en dinero de ese producto. Entonces, en este sentido, es muy importante respetar estos derechos, que son derechos irrenunciables, son plazos mínimos, es decir, hay empresas también que dan plazos mayores a esto, lo cual no hay ningún problema, pero si se comprometen a un plazo mayor, ese pasa a ser el nuevo estándar. Y además hay que tener pues claros estos procedimientos, tanto desde un punto de vista de información, de decir cuál es la política de garantía, como también de cumplimiento de cumplir con esta derecho, con esta garantía para así, pues primero evitar disconformidades de los clientes, pero también evitar consecuencias legales, reclamos, ya sea en la Comisión del Consumidor o en otras instancias. Listo, Leo, muchísimas gracias. Continuamos ahora con la segunda parte de este webinar enfocada en los negocios B2B. Carla, en ese sentido me gustaría tal vez que conceptualicemos un poco dos aspectos. El primero de ellos sería qué entendemos por documento electrónico y posteriormente que nos explique un poco qué entenderíamos entonces por contrato electrónico. Claro, Anet, con todo gusto. Como mencionaba Uri al inicio, el comercio electrónico lo que hace es un cambio del soporte en el cual se gestan este tipo de relaciones. Lo mismo sucede con el documento o el contrato electrónico. El documento electrónico cambia el soporte en el cual encontremos esa información, ese documento plasmado. Hay una inmaterialidad y hay una codificación del contenido que puede ser leído, interpretado o reproducido utilizando ciertos dispositivos que nos llegan a dar ese mensaje de datos. En cuanto al contrato, básicamente se rige por los mismos principios que se rige el contrato físico que todos conocemos, que es el acuerdo entre partes. Y lo principal en este punto es el consentimiento de las partes, que este tiene que ser libre, claramente manifestado. Entonces, el consentimiento es la base de esto. ¿Qué pasa con el contrato? Esto viene a cambiar el soporte electrónico y vamos a centrarnos en el medio probatorio del contrato. Nuestro Código Civil establece una libertad de forma y si bien es cierto, no tenemos una ley de comercio electrónico que nos guíe sobre estos aspectos, como bien lo decía Uri al inicio, nuestra ley de firma digital autoriza el contrato electrónico en un inciso, lo cual nos permitiría llegar a ver una autorización macro unida al principio de libertad de forma y de contratación del Código Civil, por lo que tenemos esta opción para ya sea hacer los contratos entre compañías, que es business to business, o business to consumer o las demás modalidades que nos ofrece el comercio electrónico. Muchas gracias. Hay un aspecto acá que ha tenido muchísimo más relevancia en los últimos meses y es el referente a la firma digital y su rol dentro de todas estas plataformas. ¿Nos podrías ahondar un poco más en ese sentido? La firma digital está reconocida en nuestra legislación dentro de esta ley que les comentaba, la ley de firma digital, donde se establece el concepto de qué tenemos que entender como firma digital, y es el conjunto de datos asociados a un documento electrónico que permite establecer ese vínculo entre las partes y identificar sin ninguna equivocación quién es el autor de ese mensaje de datos, de esa manifestación de voluntad. En esto tenemos las firmas electrónicas certificadas y las sencillas. En el caso de Costa Rica, la única firma digital certificada es la autorizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bien, muchas gracias. Hay un tema acá particular que me gustaría tal vez tener mayor claridad, y es el principio de equivalencia funcional y el rol que viene a tener dentro de todo este entorno. Este es un principio de suma importancia dentro del tema de comercio electrónico,
que se recoge en nuestra legislación, ya que lo que manifiesta este principio es que cualquier manifestación transmitida por un medio electrónico es jurídicamente equivalente a cualquier transmisión de voluntad que se realizó por medios físicos, salvo que la ley expresamente nos dé una formalidad por cumplir. Por ejemplo, si nos dice que tenemos que cumplir el negocio por medio de una escritura pública, no podemos aplicar este principio y obviar los requisitos que ya nos dio expresamente la ley. Gracias. ¿Cómo se entiende el tema del tercero de confianza en toda esta plataforma? El tercero de confianza es, como bien lo dice, un tercero que se puede catalogar como un intermediario de este tipo de relaciones. ¿Qué entendemos como un intermediario? Es la persona que puede llegar a administrar las interacciones entre los vendedores y compradores. Entonces puede ser una persona que conoce el mercado, es un socio estratégico, tiene cierta especialidad y puede reducir los costos de las partes involucradas dentro de la relación y el negocio. El tercero de confianza propiamente puede tener una función certificadora, archivar las declaraciones de voluntad, los mensajes de datos intercambiados entre las partes y puede dar algún tipo de récord de cómo se gestó el negocio como una fuente probatoria. Sin embargo, no puede alterar ni sustituir las funciones que tienen propiamente los encargados de dar fe pública, ya que la ley no permite eso. No podemos decir que es un equivalente a la función de un notario público. Muchas gracias. No quisiera concluir este webinar sin retomar una idea que había generado Uri al inicio de su intervención, que es lo referente a las relaciones que se generan en las plataformas bajo el concepto de e-tailing. Uri, si nos pudiera concluir esa idea, me gustaría tal vez cerrar con ese aspecto. Claro, no, muchas gracias. Bueno, estas plataformas de e-tailing, como el nombre lo dice, ¿verdad? Son plataformas que se dedican al negocio de retail, solo que electrónicamente. Y tienen sus temas legales o sus particularidades legales distintas. Primero, estas plataformas mantienen relaciones en ambos lados de la plataforma. Por un lado, relaciones con los consumidores, que son los que tienen el producto, pero por otro lado, relaciones con, si se quiere llamar, con los proveedores o con las empresas que colocan los productos en la plataforma o que utilizan la plataforma para vender esos productos, lo cual levanta toda una serie de temas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el producto colocado en la plataforma es un producto pirata o con su marca imitada o si viola algún otro tipo de derechos, si es un producto que no entró legalmente al mercado y cosas por el estilo y está siendo ofrecido en la plataforma, ¿verdad? Para eso existen algunas regulaciones que se llaman regulaciones de puerto seguro, que lo que establecen es ciertos procedimientos y ciertos requisitos que tiene que cumplir la plataforma para poder salvar su responsabilidad. Por ejemplo, que en el momento en que se detecte que el producto es un producto que viola derechos de marca, entonces que tenga un procedimiento para retirar de inmediato el producto y solucionar las disputas y temas por el estilo, que están especificados. Estas regulaciones de puerto seguro no son obligatorias para adoptar por parte del e-tailer, pero si las adopta le pueden servir para salvar su responsabilidad. Entonces siempre es un buen consejo estudiarlas y pues aplicarlas, ¿verdad? Lo mismo también todas las responsabilidades que normalmente aplicarían al comerciante que utiliza una plataforma propia, como los temas de seguridad, los temas de protección antifraude, los temas de garantía, etcétera. Entonces, digamos que las plataformas de e-tailing sí requieren de un cuidado especial para estar cubiertos, no solo para ellos cumplir con los estándares que les son exigibles, sino también para tener un sistema en el cual les permita que los proveedores de los productos también cumplan con ese estándar o el poder responder adecuadamente en caso de que se presenten problemas.
Listo, muchísimas gracias. Concluimos así este webinar. Quisiera darle las gracias a Carla González, Leon Weinstock y Yuri Weinstock por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, en el Facebook, Instagram, Twitter y a la vez a través de las plataformas digitales que hemos creado para la conveniencia de ustedes, el WhatsApp de BLP, nuestra cuenta de correo electrónico helpdesk, la pueden accesar a través o nos pueden escribir 24/7, help covid19@blplegal.com, así como a través de nuestra biblioteca virtual. Reiteramos que estos webinars buscan generar un acercamiento directo para cubrir los requerimientos legales y las consultas que nuestros clientes, sus equipos de trabajo y el público general puedan tener. Cualquier consulta, quedamos a sus órdenes y agradezco más bien a los participantes.